Padre, te damos gracias por esta ocasión que hemos tenido una vez más de contemplarte, Padre, de admirarnos, por lo que vemos en tu palabra también como tú te revelas a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, y que nunca tengamos un poco, Padre, todo lo que nos das, que es mucho, mucho más de lo que nos merecemos o podemos entender, Padre. Así que cada vez que vayamos a la cruz, que veamos a tu Hijo, Padre, allí pues mostrándonos su amor en la cruz, pues que nos queremos admirados, Padre. Y que eso sea lo que nos mueva y nos motive, Padre, para seguir adelante, para entregar pues toda nuestra vida ante ti, para que tú hagas con ella lo que tú quieras, porque lo que deseamos es que tuya sea la gloria en todo, Padre. Y por eso también nos dirigimos ahora a tu palabra, Padre, para que tú nos hables, Padre, a través de lo que tú inspiraste a nuestro hermano Santiago, Padre, para nuestro bien, para nuestra corrección, para nuestra exhortación y poner nuestra dirección, Padre, sabiendo de que por llevarlo a cabo todo lo que tú nos dices en tu palabra, Padre, pues en nosotros no está el poder para hacerlo, sino fuera porque tu Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, por el cual pues sí que podemos llevar una vida cristiana como a ti te glorifica, Padre. Así que queremos aprender ante ti en esta mañana, que tú me des palabras y también a todos nosotros que nos des corazones, pues cual tierra blanda y receptores de esa semilla que va a caer, Padre. Así que nos ponemos delante de ti una vez más y también te damos gracias por la oportunidad que tenemos de tener pues este libro tan sagrado en nuestras manos, Padre, recordando pues la cantidad de hermanos nuestros que han sufrido hasta la muerte, porque la Escritura has usado para que llegue a nuestras manos el Padre. Así que también queremos leerla con reverencia y también con el valor que tiene, Padre. Así que tú lleves este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues como sabéis, el domingo pasado había un hermano que tenía que venir, que estaba previsto que nos hablara del capítulo 3, pero bueno, el Señor puso en su corazón otra cosa y creo que también fue de más bendición de lo que pedimos, entendemos, ¿no? Como nos dice la palabra. Así que hoy vamos a leer el capítulo 3 y que el Señor nos ayude a entenderlo, a aplicarlo, porque como hemos visto en los capítulos anteriores, Santiago es una epístola pues muy práctica, ¿no? que incide y que impacta en nuestra manera de vivir de una manera muy, muy clara. Así que este capítulo pues tiene dos partes. Habla de la lengua, algo que nosotros usamos en todo momento, y habla también de la sabiduría de lo alto. Y al principio cuando me puse a meditar en ello, pues pensé, digo, yo creo que solamente dará tiempo de ver este aspecto, ¿no? De lo que nos dice aquí Santiago, que es la lengua, pero está muy ligado con la sabiduría que viene de lo alto. Así que, si el Señor permite, pues estaremos meditando en todo el capítulo en el día de hoy. Así que voy a leer en la epístola de Santiago, en el capítulo 3. Dice así, palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros que contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gracias al Señor por su palabra. En este pasaje que nos empieza hablando de un tema que, como todo lo que hay en este capítulo, pues es algo que nos debería hablar a todos, ¿no? En primer lugar, tenemos una advertencia aquí a que no nos hagamos maestros, muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y recordaba un pasaje que hay en Mateo 23, no hace falta que lo busquéis, nos dice así, Mateo 23, desde el versículo 5 al 9, está hablando aquí de los escribas y fariseos, que sí que les gustaban que se les llamaran maestros, que se les reconocieran en sus puestos, en sus puestos donde estaban, ¿no? Les gustaba que les llamaran maestros, dicen. Antes, Jesús está hablando de ellos, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les gustan, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros, sabéis que rabí significa maestro, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y aquí también el Señor Jesús lo deja claro, ¿no? Dice, no queráis que os llamen maestros, que os llamen rabí, ¿no? Y deja clarísimo en el versículo 9, aquí ya no dice, no queréis que os llamen rabí, sino dice que no llaméis a nadie Padre, ¿no? Sabemos que esto pues se da en algunas religiones, ¿no? Y es algo que es totalmente contrario a la Escritura, ¿no? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y me gozaba cuando el Señor les dice a los fariseos, ¿no? Estando de los fariseos, y dice, no queráis que os llamen rabí, que uno es vuestro maestro, que es Cristo, ¿no? Y parece aquí que podemos interpretar, si leemos este pasaje, como que el Señor rebaja a los fariseos, ¿no? O rebaja a aquellos que se querían llamar rabí, o rebaja a nosotros incluso, y porque dice, no os queréis que os llamen rabí, pero vuestro maestro es Cristo y todos vosotros sois hermanos. Y luego en el versículo 9 dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿no? Y pensaba que a lo mejor esto a los fariseos les podía molestar, ¿no? ¿Cómo que no me llamen maestro? Y en lugar de eso que me llamen hermano. O sea, realmente aquellos que quieren que se llamaran maestros no veían el gran privilegio que el Señor Jesús les estaba hablando, ¿no? Les estaba diciendo que uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Qué cosa más grande, ¿no? Pues realmente a los que desean la gloria y los que desean apartarse, ven como se centran a lo mejor en que, oye, yo quiero mantener mi sitio, ¿no? Y el Señor Jesús les está diciendo que tenéis un Padre en los cielos, que todos sois hermanos. Qué privilegio más grande, ¿no? Desde luego, entre comparar que nos llamen rabí, a que el Señor nos diga que somos hijos de nuestro Padre Celestial y que todos somos, y que los que hemos nacido de nuevo somos hermanos,
pues qué privilegio tan grande, ¿no? No creo que tengamos que, ante esa realidad, que debamos tener ninguna envidia de aquellos que se pueden, pues, desear esto, ¿no? Que deseen los primeros sitios, que deseen la prominencia en las cosas, ¿no? Así que yo me gozaba en esto, ¿no? En la escala de valores que tenemos los cristianos, que es tan distinta a la que tiene el mundo, ¿no? Y en esto que nos advierte en Santiago, ¿no? De que no nos hagamos maestros. Aquí ya no es de llamar a nadie, sino que cada uno que no se haga maestro, muchos de vosotros. Podemos pensar que solamente está hablando aquí a aquellos, pues, que predican por su propia cuenta, aquellos que están en escuelas de teología y quizá pues está dirigido a ellos, pero creo que cada uno de los que estamos aquí, en el entorno en el que estamos, incluso en nuestro entorno familiar, de trabajo, puede que de una manera inconsciente, al menos puede que estemos deseando que nos llamen maestro. ¿Cómo? Cuando estamos pues hablando de un tema, de cualquiera que sea el tema, ya no estoy hablando de un tema cristiano, sino de cualquier otro tema, y con lo que estamos explicando queremos hacer ver que sabemos mucho de ese tema, incluso cuando estamos ahí en nuestra salsa, no nos importa, pues a lo mejor para ensalzar y realzar algo de lo que estamos explicando, si metemos alguna mentirijilla de la que no estamos muy seguros, pero ahí lo adornamos o incluso metemos ese punto de exageración. Y yo creo que, al menos yo me he dado cuenta que puedo ser dado a esto, ¿no? Que en un momento dado empiezo a explicar algo y como se dice en el mundo, ¿no? Me vengo arriba y como veo que me están prestando atención, pues bueno, pues voy a meterle más información para que me reconozcan, para que oye, es una persona interesante lo que está explicando, ¿no? Y aquí Santiago pues lo dice muy claramente, ¿no? Eso se llama jactancia. Y a veces esas mentirijillas que decimos, pues podemos llegar a digo mentirijillas, pero para el Señor no hay mentira grande o pequeña, es mentira, es pecado, y por lo tanto es algo que debemos pedir perdón, ¿no? Y una de las cosas que me daba cuenta aquí, ¿no? Que no nos sensibilicemos. Si hacemos esto, que no nos sensibilicemos. Si nos damos cuenta que le llamemos por su nombre, es lo que hacemos, y pidamos perdón. Y sabemos que nos enfrentamos a algo que es la lengua, que Santiago nos dice que no es posible domar, que el ser humano ha domado bestias y un montón de cosas, pero nuestra lengua, y es lo que aquí Santiago nos quiere hacer ver, y que seamos conscientes del peligro que podemos causar con nuestra lengua. En primer lugar, a nosotros jactándonos de lo que decimos y queriendo hacer ver algo pues, que nos beneficia a nosotros, ¿no? Al recordar cuando leíamos en el Evangelio de Juan hace unos domingos, cuando el Señor Jesús en el capítulo 7 dice que Él no hablaba por su propia cuenta, Él hablaba lo que le decía el Padre, y que los que hablan por su propia cuenta, su propia gloria buscan, ¿no? Así que en lo que hablamos, en lo que decimos, que podamos ser sensibles cuando hemos dicho algo que incluso si en medio de la conversación nos hemos metido en ese camino, cortar, y seremos avergonzados. Realmente estamos diciendo algo y bueno, aquí sinceramente me estoy excediendo en lo que estoy diciendo, estoy dando más información de la que sé, y yo creo que ahí pues es algo que debemos de cuidar, ¿no? Porque como iremos viendo a lo largo del capítulo, algo que yo me sentía pues redarguido es que debemos de cuidar nuestra credibilidad, debemos ser creíbles, y no es por nosotros, no es por gloria, no es ni porque yo soy una persona creíble, no es porque realmente tenemos una responsabilidad entre nosotros de exhortarnos, de amarnos, de hablar de las cosas del Señor, pero también de hablar al mundo. Y si no tenemos en cuenta estas cosas y hablamos un poco pues metiendo estas medio verdades y demás, nuestra credibilidad baja, y aquellos que nos escuchan no van a tener muy en cuenta lo que decimos. Y es verdad que la obra del Señor que hace en los corazones lo hace Él, no las hacen nuestras buenas palabras, nuestra buena elocuencia, pero el Señor quiere usarnos, y como veremos más adelante, el Señor habla de ser instrumentos útiles para que Él nos use, ¿no? Y si no tenemos en cuenta pues lo que hablamos con nuestra boca y hablamos pues cosas que son de dudosa certidumbre, pues estamos perdiendo credibilidad, y eso es un impedimento para ser
para ser usados. Así que nos habla esto de los maestros en el versículo 1, pero como muchas veces hacemos, o creo que, y lo he visto en mi vida, pero también en otros, ¿no? Podemos tener, cuando leemos algo en la palabra, podemos tener reacciones pendulares, ¿no? Completamente opuestas a lo que estamos viendo aquí, ¿no? El Señor aquí está hablando algo como algo negativo realmente acerca de los maestros, ¿no? Dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros. También dice el Señor Jesús que no queréis que os llamen maestro, pero sin embargo nos dice en Corintios que el Señor ha dado a su iglesia pastores y maestros. Entonces podemos cometer el error de pensar de que el Señor no ha enviado maestros a su iglesia. Y yo he escuchado tristemente en primera persona cuando en un momento de una conversación de un grupo de hermanos, pues tenemos que pedir al Señor que pueda traernos a la iglesia pues predicadores que nos enseñen correctamente la palabra del Señor, porque el Señor también ha dado maestros. Han habido reacciones como que mi maestro es el Señor Jesucristo. Me parece que sea algo pues muy bíblico, pero obviar que el Señor ha dado maestros a su iglesia es antibíblico. Entonces, que sí que es verdad que hay personas que se las dan de maestro y no lo son, claro que sí, pero no podemos reaccionar al lado opuesto, entonces decir que nuestro único maestro es el Señor Jesucristo. Y está claro, el Señor Jesucristo es el maestro de maestros, pero el Señor ha dado un don espiritual a algunos hermanos que es el de maestros. Entonces, puede haber orgullo oculto ahí, ¿no? Es decir, que yo solo aprendo del maestro de maestros, cuando el Señor nos dice claramente que el Señor ha dado maestros a su iglesia. Así que el Señor nos dé discernimiento para reconocer esos dones en hermanos, para que el Señor los use para nuestro crecimiento, ¿no? Y hemos hablado de perder nuestra credibilidad acerca de cosas, pues, de la vida que podemos estar hablando en grupos familiares, en grupos de trabajo, de amigos, de lo que sea. Pero esto es mucho peor cuando sucede hablando de cosas del Señor, ¿no? Nos dice en Job, no hace falta que lo busquéis, solamente es un versículo, en el capítulo 13, el versículo 5, cuando están sus amigos, entre comillas, ¿no? Acusándole y diciéndole cosas, dice así en este capítulo 13, que se titula Job defiende su integridad, dice: ojalá callarais por completo, porque esto os fuera por sabiduría. Job aquí están hablando aparentemente del Señor, el Señor para aquí, el Señor para allí, pero realmente no estaban hablando de parte del Señor, ¿no? Entonces Job aquí prefiere que se callen y que ese callarse por completo que les pueda servir como sabiduría. Y es algo que veremos. De hecho, hoy traigo muchísimas citas y no son para nada todas las que hay en la Escritura en cuanto a la lengua. Ahí está en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, hablando de la lengua, hablando del pecado de la lengua, hablando de la consecuencia de la lengua, pero yo solo traigo unos cuantos, ¿no? Pero esto que dice aquí Job también lo veremos en Proverbios también, ¿no? Dice en Proverbio que dice que a veces el necio cuando calla aún parece más sabio, ¿no? Entonces, que con las cosas del Señor que sí que nos cuidemos y que el Señor nos libre de hablar por nuestra cuenta, ¿no? Y bueno, también veía la importancia, ¿no? de cuando se predicar pues con temor, como hacía Pablo, ¿no? Pablo, todo un entendido, Pablo que había estudiado a los pies de Gamaliel, una persona pues muy sabia en aquel tiempo, pero él dice a los corintios, aquellos hermanos en Corintios que estaban liados con divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y se las daban que eran muy sabios, ¿no? Dice Pablo, dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y también les dice en 2 Corintios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Fijaros qué diferencia, ¿no? Lo que dice Pablo. A veces nosotros nos proponemos en las conversaciones que sepan los demás lo que domino un tema, lo que sé de un tema, para mi gloria, y me propongo eso, me informo y quiero que se den cuenta, oye, que este tema pues soy un entendido, ¿no? Y Pablo hace todo lo que se propone no saber. Es algo totalmente contrario a lo que hacemos nosotros. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, no saber nada, más que a Jesucristo.
Jesucristo y este crucificado. Así que vemos esto en Pablo, ¿no? Que él no usaba de su humana sabiduría que tenía, pero la tenía por basura, como nos dice en otro pasaje, ¿no? Y siguiendo hablando de Pablo, también respecto a los predicadores, los maestros, ¿no? La responsabilidad que tenemos también los que escuchamos, ¿no? Dice en Efesios 6, que aquí también se ve la humildad que tenía Pablo, en Efesios 6, 18 y 20, versículos 18 y 20, que vemos que Pablo con toda su sabiduría pide a los hermanos que oren por él, ¿no? Y eso es la actitud que debe tener cualquier persona que se pone en un púlpito. Está hablando de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20, dice, bueno, podemos leer desde el 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios y ahora pide, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello por toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él y cómo debo de hablar. Fijaros, ¿no? Cómo Pablo lo tenía claro. Insisto, Pablo, en aquel tiempo, no sé si la persona más preparada del mundo, pero una de las más preparadas sin duda alguna, ¿no? Él podía sacar de la chistera pues todos sus conocimientos, todo su palique, iba a decir, ¿no? Sin embargo, Pablo dice, orad por mí. Orad por mí para que cuando dé la palabra sea el Señor que me abra la boca. Que sea que abra la boca, que me sea dada palabra para dar a conocer. No tanto para darme a conocer lo que yo sé, sino para dar a conocer el misterio del Evangelio. Así que es una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? El de orar por aquellos que van a dar la palabra para que no hablen por su propia cuenta, para que digan lo que el Señor pues dice en su palabra y sean guiados por su Espíritu, ¿no? Para que con denuedo hable de Él cómo debo hablar. Así que es una responsabilidad de todos y debe estar reflejado el amor del Señor en quien predica, pero también en quien escucha, ¿no? Si el que escucha, pues hay algo que dice el predicador que pues esto o no lo he entendido, o según este otro pasaje de la Escritura, pues no acabo de entenderlo. Pues si esa persona ama al predicador, se lo va a ir a decir, va a orar, como dice aquí, hemos leído aquí, pero va a orar, no para decirle no tienes razón o yo tengo razón, sino porque lo que deseamos es que su palabra pues, sea predicada de manera fiel. Es decir, tiene que ser nuestro máximo celo, ¿no? No tener nosotros la razón, pero sí tener la libertad de poder, pues, aquellas cosas que no entendemos, pues hablarlas y buscar en la luz del Señor para que nos alumbre y si no pues erramos o nos desviamos, tenemos la promesa, ¿no? De que si no nos fiamos en nuestra propia prudencia, Él endereza nuestros caminos. Así que esto es el versículo 1, espero que podamos ir avanzando porque no hemos avanzado mucho. Pero vuelvo a insistir en la importancia de que de cuidar nuestra credibilidad, no para nosotros, sino para que seamos instrumentos útiles, ¿no? Nos dice en el versículo 11 y 12 de este capítulo, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por la apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si por nuestra boca están saliendo cosas que no son verdad, que no están claras o lo que sea, y luego pretendemos que salgan cosas, una verdad tan grande como es el Evangelio, no es coherente por lo que dice aquí, ¿no? Una fuente no puede dar agua salada y dulce. Sí puede intentar dar las dos, pero aquello no va a ser ni agua ni dulce, ni salada ni dulce, ni va a ser confusión.
puede ser confusión, ¿no? Vosotros imaginaos beber agua de una fuente que sale agua dulce y salada, no vais ni siquiera saber ni cómo. Te explica cómo sale esa agua, es que no sé, es que en cualquier caso no me sabe bien, es evidente, ¿no? Entonces, si de nuestra lengua salen cosas y nos escuchan que no son verdad, pues va a ser difícil que las personas nos escuchen, incluso entre nosotros mismos, ¿no? Así que seguidamente Santiago nos habla aquí de lo que es la lengua, ¿no? La compara con un barco grande que con un pequeño timón es llevar el barco a donde quiere. Lo compara también con un caballo, ¿no? Todo lo fuerte de un caballo, pero que si se doma al caballo por la lengua, pues lo puedes controlar. Y así somos nosotros, ¿no? Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, y tenemos un pequeño timón en la lengua que nos puede llevar a donde queremos o a donde no queremos. Y como os decía al principio, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en la escritura de juicios temerarios por no estar esta lengua domada, ¿no? Por hacer, pues, no escuchar a las partes, por cosas que realmente han habido desgracias por no poder domar la lengua, ¿no? Así que nos habla de una manera muy que asusta, ¿no? Nos dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Así que, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Frente a esta verdad que nos dice la Escritura? Y aquí es donde conectamos con la segunda parte del capítulo, ¿no? Nos habla de la sabiduría que viene de lo alto. Y en primer lugar, hay algo que la lengua va a errar seguros cuando hay contención en nosotros. Nos dice que si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, nos dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Cuando hay contención en nosotros, cuando hay, no sé, alguien dice algo pero no estoy de acuerdo y me contengo, pero no aguanto y lo digo, realmente lo que quiero demostrar es mi jactancia, quiero demostrar que yo tengo razón por encima de él, y la contención y los celos amargos es algo que nos va a llevar a que nuestra lengua sea usada malamente. Y esto es realidad porque lo dice la Escritura, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros, de una manera o de otra, caemos en un contexto familiar, en un contexto de amigos, de trabajo, incluso de iglesia, ¿no? Cuando hay celos amargos, pasan a salir cosas de nuestra boca que no van a estar guiadas por el Espíritu Santo, ¿no? Y nos dice la Escritura claramente que donde está la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que cuando nuestro corazón está lleno de celos y hay esta contención, pues es mejor que nos callemos. Lo veremos en Proverbios, nos lo dicen una y otra vez. Mejor que nos callemos y: Señor, tú has visto lo que ha salido de mi corazón, obra en mí, porque ahí hay un rencor, hay una raíz de amargura que me puede hacer daño al hermano, ¿no? Y en último lugar, hacer daño al hermano, pero también pues no ser de buen testimonio, pues la iglesia hacia el mundo. Y nos dice también, ¿no? en el 8, que también nos pone en un problema, ¿no? Porque nos advierte de cómo es la lengua, de la maldad, de lo malo, y luego, sin embargo, en el 8 nos dice que ningún hombre puede domar la lengua, ¿no? Y que no puede ser refrenado. Entonces, ¿qué hacemos si no es posible de domar, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos que nos habla la Escritura. Y si los hermanos de aquí de mi izquierda quieren buscar en Proverbios, en el capítulo 17, del versículo 14, y los de mi derecha, si queréis buscar en Proverbios 30, versículos 32 y 33, y los de mi izquierda primero que puedan leer este versículo en Proverbios 17, 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Aquí tenemos una advertencia muy práctica. Es decir, cuando
hay una contienda y te metes ahí y no hay contención en ti, es soltar las aguas y luego que vaya a arrastrar ya no lo puedes controlar. Y nos dice después en la segunda parte del versículo, como dice Pilar, deja pues la contienda antes que se enrede. Deja la contienda antes de que se enrede. Si tú ves que el tema se está liando y que está cogiendo, como se dice, está subiendo de tono, ahí la advertencia la tenemos. Déjalo antes de que se enrede. Ya habrá otro momento, ora al Señor, ponte en primer lugar delante del Señor, a ver qué es lo que te ha llevado a que haya esa contienda. Si tienes todo algo que ver en esa contienda, pero si en ese momento ves que no puedes domar tu lengua, porque lo dice aquí, ese no es el momento. Habrá que esperar y tener paciencia y ponerte delante del Señor, porque a lo mejor quizá tú mismo eres la causa de esa contienda. Y estamos hablando de consecuencias inevitables como es lo de soltar las aguas, que luego lo que pase ya no lo puedes controlar. Y en Proverbios 30, del 32 al 33, si alguien no quiere leer, también nos habla de esas consecuencias. Si has sido necio en ensalzarte o si has tramado el mal, pon la mano sobre tu boca. Porque batiendo la leche se saca mantequilla, y apretando la nariz sale sangre, y forzando la ira se produce pleito. Aquí nos habla en este segundo versículo de lo que pasa cuando bates la leche, de lo que pasa cuando te aprietas la nariz y de lo que pasa, o sea, es algo que va relacionado una cosa con la otra. Y puedes leerlo otra vez, que viene el versículo, perdón. Si has sido necio en ensalzarte o si has tramado el mal, pon la mano sobre tu boca. Sí, aquí el Espíritu Santo nos hace ver de que hemos sido necios con lo que hemos dicho. Dice, pon la mano sobre tu boca, en otras expresiones dice, pon el dedo sobre tu boca, ¿no? O sea, tápate la boca. Si el Espíritu es mejor callar, y lo vamos a ver, y hay muchísimos versículos y no tengo todos, ¿eh? Pero si vemos que nosotros hay algo ahí que no podemos controlar, es que nuestra lengua se está desbocando, ¿no? Dice también en Proverbios 21, 23, Proverbios 21, 23, 23 dice así: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Realmente si le pedimos al Señor que guarde nuestra boca y la lengua de lo que decimos, nos vamos a librar de problemas que provocamos nosotros mismos, ¿no? Y así que también quiero leer el mismo Santiago nos dice, ¿no? En Santiago 1.19, que lo leímos el otro día, dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Nos dice también en el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él es vana. El mismo Santiago ya hay 2 veces que nos ha sacado de este tema, ¿no? Y insisto, tengo una lista de versículos que si alguno la quiere, pues la puedo dar porque es constante en la Escritura, y cuando sabemos que la Escritura repite algo mucho es porque es importante, no lo repite de una manera vana, ¿no? Sino es porque así el Señor lo ha querido. Y volviendo a lo que os he dicho, que íbamos a repetir este tema, ¿no? El tema de la credibilidad, de la coherencia, de lo que decimos, que no haya contradicciones en nosotros. Yo creo que algo que nos puede ayudar a esto es ver que el Señor obre en nosotros, de que en cualquier sitio en el que estamos, en cualquier situación en la que estamos, la persona que tenemos delante es alguien que tiene que recibir el Evangelio. Si realmente tuviéramos siempre en cuenta eso, yo creo que estaremos pendientes del Espíritu Santo, ¿no? De cuándo nos está dando la oportunidad para hablar, y no nos estaríamos desviando por cosas que nos pueden llevar a hablar de cosas que incluso hasta pueden generar contienda, ¿no? Porque a veces hablar de cosas de la vida te puedes enfrentar hablando de que si yo soy o si el alcalde está haciendo bien, el alcalde está haciendo mal, o el político, o el fútbol, o lo que sea, que al final puede llegar al punto de que estés como en una contienda, y que esa persona, pues, oye, pues yo tampoco tengo muchas ganas de escuchar a esta persona que tiene esta idea de cosas del mundo, quiero decir. Y sin embargo, si realmente nos proponemos como Pablo, no saber otra cosa, pues,
Podemos establecer conversaciones, claro, también hay que hablar de cosas de la vida, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero que no haya nada de jactancia en nosotros, ¿no? Que el Señor nos ilumine cuando estamos hablando para nuestra jactancia, ¿no? Y podemos pensar, ¿no?, de que el hecho de taparnos la boca o callarnos, como hemos leído, puede ser un tema de hipocresía, y no es así, ¿no? Realmente es que reconocemos el mal que nosotros y deseamos que el Señor obre para que eso no haga daño a los demás, ¿no? Así que, hablando de credibilidad, podemos preguntarnos, ¿cómo aumento mi credibilidad? ¿Me encierro en un lugar, hago una carrera, me estudio la Biblia de una manera de que luego nadie me pueda rebatir porque todo lo que voy a decir sea verdad, sea 100% creíble? Me apunto aquí una frase, sabiendo mucho de todo y que lo que no sepa me lo invento? No es eso, ¿no? La credibilidad no se da así, ¿no? El maestro de los maestros, que es el Señor Jesús, nos dijo una vez, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El maestro de maestros dice que es manso y humilde de corazón. Entonces, si nosotros pretendemos saber algo que no hay ni mansedumbre ni humildad, eso no viene del Señor, es evidente, ¿no? Y hay un pasaje muy importante de todo esto que estamos compartiendo, que está en 2 de Timoteo, en el capítulo 2. Son 7 versículos. Y la verdad es que es un pasaje que yo conocía y bueno, habla de los utensilios, ¿no? Y que viven en una casa grande, pero al menos hasta ahora no me había dado cuenta de que estos utensilios están relacionados con la palabra que hablamos. Está totalmente relacionado al ser útiles para el Señor con lo que decimos. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Dice, un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Seguimos hablando, aquí Pablo está hablando a Timoteo todavía de lo que decimos. Y en el versículo 16 vuelve también a lo mismo, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce al Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy importante esto, hermanos, lo voy a volver a leer. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si invocamos el nombre de Cristo y hay iniquidad en nosotros, hay algo ahí que no concuerda. Nos dice en el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que estos utensilios, hermanos, están relacionados con cómo usamos nuestra lengua y cómo hablamos, ¿no? Y veremos también que en otro pasaje que está hablando de utensilios de oro y plata, me estoy acordando que hay un pasaje que dice que la palabra del justo, la lengua del justo es como plata. Está muy relacionado con esto, luego lo leeremos. Y en el 21 tenemos la solución. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Todo lo que aparece aquí en el 21 está relacionado con todo lo anterior, obviamente, ¿no? De presentarnos al Señor con diligencia, de usar la palabra de verdad, de evitar las palabras, las profanas y las palabrerías y todo lo que estamos hablando aquí Pablo a Timoteo, a este joven, ¿no? Así que para mí cobra un significado más fuerte, ¿no? El ser un instrumento para honra, santificado y útil al Señor, basado en cómo uso la lengua, ¿no? Y espero que a vosotros os sea la misma bendición que me ha sido a mí, ¿no? Porque realmente
La lengua usada por el Señor es de bendición, porque también hemos leído que la lengua, pues, si no es domada por el Señor, nosotros no podemos domarla. Si no es domada por el Señor, hace daño. Pero también nos habla de la lengua como un instrumento que puede ser de honra a Él. Nos dice en Proverbios 11, como queréis buscarlos antes un versículo, Proverbios 11, de 11 al 13, nos dice así: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Proverbios, como sabemos, siempre está haciendo contrastes, ¿no? Por la bendición de los rectos la ciudad es engrandecida, pero por la boca de los impíos es trastornada. Y el 12 también, algo aquí que debemos tener en cuenta también. Dice que carece de entendimiento, que carece de la sabiduría que viene de lo alto, como leeremos después, menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, ¿no? Que también hablamos la persona que no tiene ningún reparo ni ningún freno en su lengua para hablar del prójimo, para menospreciarlo. Sin embargo, el prudente, el que a lo mejor pues no sabe muy bien del todo de qué va, calla. Y a veces pasa, ¿no?, que hablamos más de la cuenta de cosas que no conocemos del todo, y cuando es del prójimo, pues hacemos daño, ¿no? Y también en el capítulo anterior, en el capítulo 10, versículo 19, vemos este contraste de nuevo entre el prudente y el que no pone freno a su lengua. Dice, capítulo 10, versículo 19, un versículo que seguramente conocemos muchos: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Fijaros lo que dice el 20 ahora: plata escogida es la lengua del justo, de aquel que, como dice Pablo a Timoteo, se limpia la sangre del Señor Jesús para ser un instrumento de honra, ¿no? Dice que plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. Y aquí vuelve a relacionar los labios, la lengua, con el entendimiento y la sabiduría. Dicen, más los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. También nos dicen en el mismo capítulo, versículo 31 y 32, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y como decía, así la Biblia está llena de estos pasajes, ¿no? Así que, ¿qué debemos hacer, ¿no?, ante este problema? Bueno, podemos, como decía antes, somos pendulares, y si aquí está el error, pues me voy al otro extremo, y de una manera lo que estoy haciendo con eso es queriendo controlarme a mí mismo. Nos dice la palabra que la lengua no puede ser domada. Es el Señor lo único que nos puede dar ese término medio, porque podemos decir, bueno, como he metido la pata tantas veces, o como el Señor nos dice aquí que la lengua pues es tan peligrosa, pues me hago mudo y así no caigo nunca, ¿no? Y ese no es el propósito, porque acabamos de ver que la lengua del justo es como plata escogida. El Señor nos quiere usar, y en tantas cosas reaccionamos de esta manera tan radical, ¿no? Leemos algo, no tenemos en cuenta todo el consejo de la Escritura y nos vamos a otro extremo y perdemos la guía del Señor que nos da en su palabra. Y esto va a pasar con hermanos, con siervos de Dios, que creo que nadie es, sin la ayuda del Señor, nadie, no sé cómo decirlo, nadie puede evitar ese problema, ¿no? Hay grandes hombres de Dios, como el mismo Lutero, ¿no? El mismo Lutero vivió toda su vida que la salvación era por obra, la salvación era por obra, la salvación era por obra, que se lo podía ganar, hasta que descubrió que la palabra no decía eso, ¿no? La palabra decía que la salvación es por gracia, ¿no? Pero, claro, había descubierto eso tan maravilloso que le daba mucho temor de cuando Santiago hablaba de las obras, ¿no? Y eso nos puede pasar, así que debemos tener la guía del Señor para conocer todo el consejo de la Escritura, ¿no? Así que
Podemos también pensar, como os decía, que de esta reacción desmesurada, ¿no? Que el Señor no ha dado maestros, porque nos advierte una vez y otra vez, ¿no? Que no queráis que os llamen maestros, y además nos dice que Santiago de que no queráis que os llamen maestros. Antes os he dicho que lo de maestros estaba en Corintios, me he equivocado, es en Efesios, en 4:11. Yo a veces escucho tristemente, ¿no? En algún programa de televisión o incluso en algún púlpito, pero no, sinceramente no recuerdo, y siguiendo el consejo de esto no voy a decir que lo he escuchado porque entonces estaría metiendo en la mentirilla y la verdad es que no recuerdo, pero sí que lo he escuchado en televisión, ¿no? Que a lo mejor ha habido alguien que ha hecho una presentación de alguien que iba a presentar un tema bíblico o lo que sea, ¿no? Este hermano pues es estudiante de teología, le da toda su presentación de todos sus títulos, y cuando le toca a la persona dice, bueno, sí, te has olvidado que también soy rector de... Dices, ¿es necesario realmente qué aporta al oyente el decir, te has dejado uno de mis títulos, ¿no? Claro, eso afecta, para mí afecta la credibilidad de esa persona si realmente desea hablar lo que el Señor ha puesto en su corazón, y que todo lo que ha recibido del Señor es para bendecir a otros, ¿no? ¿Os imagináis a Pablo? Cuando ves esa actitud, lo comparas con Pablo. ¿Os imagináis a Pablo presentándose como Pablo, habiendo estudiado tercera teología con Gamaliel? No, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Es muy distinta la actitud que vemos en la Escritura a la que podemos ver, ¿no? Y eso nos debe también poner en alerta si a lo mejor esa persona o es un falso maestro o realmente ha caído en algo que debemos orar por él para que el Señor lo saque de ahí, ¿no? Pablo, aquel que decía que tenía todo por basura. Hay otra cosa que le dice, seguimos en Timoteo, en 2 de Timoteo, le dice Pablo también a este joven, que también es muy interesante, 3 cosas que son indivisibles. Dice creo que lo tengo mal apuntado. Bueno, mira, está aquí. 2 de Timoteo, no hace falta que lo busquéis, capítulo 1, versículo 7. Podemos leer el versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y ahora dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Estas 3 cosas tienen que estar, ¿no? Poder, de amor y dominio propio. En lo que hablamos, en lo que decimos, en todo lo que hacemos, tenemos que tener en cuenta que tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder, que tenemos el amor del Señor que hemos recibido, que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo, también nos dice la Escritura, y dominio propio. Pero volvemos a lo mismo, dominio propio. ¿Alguno de nosotros puede tomarse a sí mismo? Yo al menos no puedo. Pablo tampoco podía. Él quería, pero no podía. Entonces, ¿qué es el dominio propio cuando nos habla en la Escritura? ¿Qué es el dominio propio? Eso tenemos que definirlo. Creo que está muy claro, ¿no? Es fruto del Espíritu el dominio propio. No es algo que nosotros podamos esforzarnos ni en domar nuestra lengua ni en tener dominio propio. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Esto lo tenemos, para no dudar de ello, en Gálatas 5, en el versículo 22 y 23. Nos dice así, Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí no está lo del dominio propio, lo tengo mal apuntado. ¿Sabe algún hermano dónde está este versículo? Más el fruto del Espíritu. Sí, donde habla de dominio propio. En 1 de Pedro, no sé. 1 de Pedro es. Eso sí, sí es verdad. El 1 de Pedro, sí. El segundo es. Sí. Tiene unos 6 que se van a
Segunda de Pedro, he dicho. Sí. Sí, podemos aquí leerlo entero porque conviene que seamos aquí los pies de la Escritura. Fijaros lo que os dice, esto nos habló precisamente Pedro de Oresa en principios de enero, creo que fue, no, noviembre o diciembre. Pero fijaros lo que dice aquí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, fijaros que aquí no intervenimos nosotros, son cosas que el Señor nos ha dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia a eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y el dominio propio paciencia. Realmente no está hablando del fruto del Espíritu aquí, pero sí que recordar que todo lo que nos da el Señor es por gracia. Y Pedro, no sé si recordáis que podíamos ver la gracia de Dios como una sala en la que teníamos a nuestro alcance cosas que por nosotros mismos no podemos producir. Todo lo que hay aquí, nosotros no podemos producirlo, pero sí que por lo que el Señor nos ha dado, sí que podemos acudir a la gracia del Señor y pedir al Señor, Señor, dame este dominio propio que yo pues no puedo controlar a mí mismo, ¿no? Así que, y con la lengua pasa igual, ¿no? Es la gracia del Señor la que lo puede tomar, ¿no? Nos habla en el Salmo. Nos habla también en el Salmo 34, nos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y es un capítulo, es que no vamos a estar mucho rato, pero para mí era bueno ver como, de la misma manera que en este Salmo, igual que en el Salmo 51, fijaros que, no sé qué versículo es que dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Sí, el 13. Pero fijaros que todo el capítulo está hablando de, en el versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. Y constantemente muchas veces hace referencia a su boca, lo que dice el salmista aquí al Señor, ¿no? De alabarle, y se usa su boca para alabarle, pero también para clamarle, como dice en el versículo 17. Y también en el capítulo 51, cuando David está reconociendo su pecado, ¿no? Recordar que al principio o sea, al final del capítulo, cuando David le dice, devuélveme el gozo de la salvación, dice en el 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo los enseñará? Pues hablándoles, ¿no? Hablándoles de lo que el Señor ha hecho en su propia vida. Aquí David pues había cometido un error, había cometido aquel pecado con Betsabé, pero después de que es perdonado, como Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Límpiate de estas cosas. Aquí David pues reconoce su pecado y el resultado es que va a hablar a los otros de la grandeza del Señor y del perdón del Señor. Y ya para terminar, hay un versículo que yo creo que nos puede ayudar a entender qué hacemos con nuestra lengua. Y para mí ha sido muy revelador también. Es un pasaje que todos conocemos, ¿no? Vamos a Mateo 26. Mateo 26, 71 a 73. Quizá nuestra mente está ahora viendo, ¿no? Cómo luchar contra este mal, contra la lengua, cómo domarla, qué puedo hacer yo para que la lengua no se descontrole, no se desboque. Fijaros lo que le pasa al apóstol Pedro. Aquel señor había sido arrestado y Pedro huye y con su boca niega al Señor. Él lo que quería
Lo que quería era, en ese momento, negar al Señor. Quería que no le relacionaran como seguidor de Jesús, ¿no? Y eso era lo que él quería. Y sin embargo, su lengua había caminado tanto con el Señor que no lo consiguió. No consiguió que no detectaran que él era un cristiano. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos luchar para que nuestra lengua sea como la de un cristiano. Y pasó al revés. A Pedro le pasó al contrario. Había caminado tanto con Jesús que le dice en el 73 unas personas que pasaban por allí, le dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Pues ahora su lengua para maldecir, para intentar contradecir lo que habían detectado los demás, ¿no? Dice: y a jurar, no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. Pero fijaros la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que venimos a nuestra lengua? Estar con Jesús. Pedro quería hacer lo contrario, que con su lengua quería maldecir, pero los demás dicen: tú no me engañes, tú eres un seguidor de Jesús. Puedes maldecir, puedes decir lo que tú quieras. Pero nosotros queremos hacer lo mismo, queremos esforzarnos a hablar como un cristiano, y los demás pueden decir lo contrario, lo que tú digas, pero tu vida no está de acuerdo a lo que me estás contando. Y Pedro era al revés, estaba tan identificado con el Señor, y aún en esa actitud de negar al Señor, hizo tan feo, ¿no?, que hizo, pero él no pudo ocultar que por lo que decía su lengua, él era un seguidor de Jesús. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo que nos debe hacer de pensar, ¿no? Caminamos con Jesús durante todos los días de la semana. Realmente se nos pega esa manera de hablar del Señor Jesús, no tanto la manera, porque la manera es importante, pues como también veremos para terminar, pero no sé, cuando nos juntamos también, ¿no? Ahora, aquellos que habéis querido, pues estamos intentando seguir este discipulado, ¿no? Oye, pues no sabemos de qué hablar. Oye, ¿qué has hecho la hoja esta de tal? ¿Qué es lo que...? Oye, pues yo he leído esto en Efesios o en Mateo y qué bueno, ¿no? Y entonces es de esa manera que nuestra lengua se va a domar. Va a ser el Señor que la dome. Si buscamos que nuestra lengua nos limpiamos de, como dice Timoteo, la sangre del Señor Jesús, y dejamos que el Señor sea quien la controle, ¿no? Y nos habla en Santiago, ya para terminar, ya sé que lo he dicho antes ya, de que ya para terminar, disculpad, pero ahora nos habla de la sabiduría. Y nos dice, ¿no? En el versículo nos habla de una sabiduría que también la pinta muy fea, como la lengua, una sabiduría humana que dice que es la que no desciende de lo alto, que es terrenal, animal y diabólica. Realmente no dice palabras muy suaves, ¿no?, de lo que es la sabiduría humana. Y si hablamos de la sabiduría que viene de lo alto, ¿quién descendió de lo alto? El Señor Jesús fue quien descendió de lo alto, y Él fue, como os dije antes, el que dijo que aprendiéramos de Él, que era manso y humilde de corazón. No tanto por lo que expresaba en lo que decía, que también obviamente, pero era de corazón. Por lo tanto, lo que podía expresar de lo que dice la Escritura, de lo que como dice, lo que abunda en el corazón abra la boca. La abundancia del corazón abre la boca, ¿no? Eso es lo que hacía el Señor. Su corazón estaba lleno de sí mismo, de la comunión que tenía con el Padre. Y también en el 17, para terminar, dice cómo es esta sabiduría, ¿no? Nos dice que es pura. Pura, esta sabiduría que es con la que debemos hablar, es una sabiduría que no está manchada por el pecado, que no oculta, que no mezcla, que no hay mezcla de intenciones, sino que lo único que busca es glorificar al Señor. Y si no agarramos, como Pablo le dice a Timoteo, limpiaros de estas cosas. Nos dice que es pacífica, y una sabiduría pacífica es aquella que no tiene envidia, que no tiene rivalidad, que en la que no hay contienda. Nos dice que es amable, y aquí también estamos en las formas, como os decía, ¿no? El hablar una verdad, pero con una forma incorrecta, tampoco puede hacer el efecto que se desea, ¿no? Una persona amable es aquella que
y que escucha, que escucha a la persona, tiene en cuenta pues, la condición o a lo mejor lo que esté pasando en ese momento. Nos dice que es benigna, que busca el bien del otro. Y aquí junta dos cosas, ¿no? Misericordia y obras de misericordia. Porque fijaros que dice llena de misericordia y de buenos frutos. Y creo que van juntos porque luego sigue hablando de más adjetivos de esa sabiduría, ¿no? Misericordia y de buenos frutos. Misericordia y se tiene que notarse, tiene que haber acciones en nosotros que muestren esa misericordia, si no, pues no, como también Santiago nos dice, ¿no? La fe sin obras es muerta. Y sin hipocresía, sincera, no una sabiduría que habla para complacer a nadie ni para tener ningún interés, ¿no? Así que la conclusión que llegamos aquí no es que el sabio, según la sabiduría que viene de lo alto, es aquel que se da cuenta que tiene una responsabilidad al usar su lengua en cualquier entorno en el que esté y de cualquier tema del que esté hablando, ¿no? Y acaba el capítulo de manera muy hermosa, ¿no? Dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y este versículo sí que es para terminar ya, que yo creo que nos debe quedar en nuestros corazones también como un principio y una máxima en todo lo que hemos hablado, que nos dice, haya pues también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Pero en el versículo 3 antes nos dice, y esto es lo que creo que nos puede ayudar a identificar cuando nuestra lengua está siendo mal usada, nos dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que eso es lo que os quería compartir y que el Señor pues abra nuestros corazones y que su Espíritu Santo nos dé el poder, porque Él así lo ha prometido, para que su palabra se cumpla en nosotros. Así que vamos a orar. Padre, pues te damos gracias por tu palabra, porque es como una espada que penetra hasta el alma, Padre. Muchas veces es un espejo en el que nos miramos y vemos pues nuestros pecados, Padre. Pero tú no lo haces con el propósito de dejarnos hundidos y decirnos, pues mira qué malo eres, no tienes remedio, sino que otra vez también nos hablas de la verdad, pero también nos hablas de tu misericordia, Padre. Nos hablas de la oportunidad que tenemos de limpiarnos de estas cosas, Padre, de esta jactancia que a veces hay en nosotros, de este orgullo que no busca tu gloria, sino busca la gloria propia, y que hace que las miradas se desvíen a nosotros en lugar de dirigirse a ti, Padre. Lo que deseamos entonces es que todo lo que hablemos, de todo lo que refleja nuestra vida, nuestra manera de hablar, de todas las cosas, pues le hagan pensar a los oyentes en la obra que tu Espíritu está haciendo en cada uno de nosotros, Padre, para que toda la gloria y la honra sea para ti y nosotros estemos siempre escondidos detrás de tu cruz, Padre, de la cruz de tu Hijo. Pues te doy gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra y que tú la hagas realidad por medio de tu Espíritu Santo en el día de hoy y en todos los días de la semana, Padre. Pues que deseamos que tú nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí y te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.